Hola, ¿cómo les va? ¿Hay alguien conectado? Vamos a esperar unos momentitos a que se vayan conectando. Hola, Leandro Pérez, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos, esperando que se conecten algunos más para empezar la clase. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Avísenme si se escucha bien, se ve bien, si se corta, no se corta. Vamos a esperar unos momentitos. Hola, ¿cómo andás, Steffi? ¿Estás volviendo a hacer la escuela? ¿O repasando un poquito? Está bien, está bien. Hay que repasar, está bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Así que bueno, vamos a esperar. Bueno, parte está buenísima porque esto habla de la economía y la prosperidad. Esta clase está buena, así que le va a venir bárbaro, Steffi, le va a venir bárbaro. Vamos a esperar un momento más, se van conectando. Ah, por supuesto, por supuesto. Esperamos unos 2 minutitos y ya arrancamos. Hola, Yami, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ahora esperamos unos minutitos más y ya empezamos. Son y 3, vamos a esperar 2 minutitos y arrancamos. Bendiciones, Yami, bendiciones. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Hola, Fátima, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Gracias a Dios, sí, muy bien. Gracias al único, ¿no? Que nos ayuda. Hoy estaba viendo la palabra del Señor, qué bueno, ¿no? Ahí Osvaldo, hablando de la ansiedad, tremenda palabra, ¿sí? Tremenda palabra. Bueno, vamos a arrancar, vamos a orar, ¿sí? Vamos a arrancar la clase. Total, después queda, ustedes saben que esto queda grabado, que no la pueden, llegó tarde, no la pudo ver, la voy después. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta clase. Te pido que nos enseñes, Señor, que hables a través mío, Padre, y nos enseñes, Señor. Nos enseñes sobre lo que querés
sobre lo que querés que hagamos, sobre cómo querés que actuemos. Señor, en el nombre de Jesús, toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir tu palabra, Señor. Para recibir todo lo que vos, Señor, tenés guardado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, la clase de hoy es con economía y prosperidad, ¿sí? Así que bueno, eso está en la clase número 7, página 17. Ahí tenemos esta clase que vamos a dar, que se llama economía y prosperidad, ¿sí? Bueno, una de las áreas, ¿no?, de nuestras vidas, ¿sí?, que puede provocar crisis es la económica, ¿no? Perdón. Sabemos que cuando estamos mal en el área económica, ¿no?, cuando no prosperamos, estamos mal, puede causar una crisis emocional dentro de cada persona, ¿no? Y eso hace que nuestro estado de ánimo cambie, y cambiemos de una forma, digamos, exterior, o sea, exteriorizar lo que sentimos, ¿no? Cuando una persona está mal económicamente, a veces exterioriza lo que le pasa, ¿no? ¿Y cómo lo exterioriza? Y se descarga con la familia, con el perro, con el gato, con todo lo que se le cruce, ¿no? Y bueno, y estos tiempos son tiempos complicados, ¿no? Por eso yo a veces veo, ¿no?, en la televisión, veo la gente, no en la televisión, ¿no?, si no lo veo en vivo y en directo, en la calle, cómo se pelean, se cruzan el auto, y la televisión vemos que uno va, se baja, rompe el colectivo, ¿no?, le rompe el bondi al que estaba arriba, ¿no? Y entonces podemos ver ahí que estamos pasando en conjunto, la sociedad, ¿no?, estamos pasando por distintos tipos de crisis, y una de las crisis es esta, la económica, ¿no? Porque todos quisiéramos que prosperar, o a alguien le gusta no prosperar. Yo creo que a nadie le gusta no prosperar. Y dice, ay, qué lindo, no prospero, ¿no? A nadie le pasa eso. No, creo que es al revés, ¿no? Que uno quiere prosperar, conseguir un mejor trabajo, que tu emprendimiento funcione, ¿no? ¿Para qué? Para tener un bienestar en tu familia, ¿sí? Para estar mejor, ¿sí? Para tener una estabilidad económica, ¿sí? Y que tener un crecimiento financiero. Uno no quiere estar mal, ¿sí?, económicamente. Entonces, claro, a veces uno no le pide a Dios porque dice, no, ¿cómo le voy a pedir? Hay otros problemas. No, y le tenés que pedir que el Señor te prospere, ¿no? Y tenés que actuar después de cierta manera. Vamos a ver ciertos tips, porque muchas veces no prosperamos, pero no siempre, pero muchas veces tenemos mucho que ver nosotros mismos de no prosperar. No siempre, claro, porque a veces no prosperamos por un montón de motivos, ¿no? Pero muchas veces, y la mayor parte de las veces, tiene que ver con nosotros mismos, ¿sí?, el no prosperar. Lo cierto es que cuando, disculpen la tos, ¿no? Hace poquito salí del COVID y me quedó esta tos, así que discúlpenme si toso, es por eso. Lo cierto es cuando esto no ocurre, ¿sí?, digamos, cambia nuestra vida, ¿no? Cambia nuestro hogar, nuestro ambiente en el hogar cambia, ¿no? O sea, uno llega con una cara de piedra terrible porque no prospera, porque no consigue trabajo, ¿no? Y esto se ve reflejado en la familia después, ¿no? Empiezan a haber problemas, ¿no? Uno está de mal humor, como decía, maltrata al perro, al gato, a todo el mundo, ¿no? Ni hablar a las personas, ¿viste? Entonces, eso nos hace mal, ¿sí? Y sentimos que nuestra fe está siendo sacudida, ¿no? Nuestra fe empieza a ser sacudida por estas cosas, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque uno ora tal vez, uno pide tal vez y no ve esa prosperidad, ¿no? Pero a veces las cosas llegan a su tiempo, ¿no? Y Dios dice la palabra de Dios, nos enseña que no visto justo desamparado. Entonces Dios no te va a desamparar, no te va a desamparar nunca, ¿sí? Dios siempre va a estar con vos, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo. Cuando entendemos eso, no sé si alguien vio la palabra del pastor, cuando entendemos que Dios está con nosotros, es ahí cuando
la ansiedad y todo empieza a bajar, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a tener fe, más fe de que esto va a ocurrir, de que el Señor nos va a prosperar. El Señor nunca te va a dejar tirado, jamás. Así que quédate tranquilo, porque a veces uno dice, a veces uno dice, no, Dios no me escucha, nada, pero Dios siempre está. Yo me acuerdo que había un chico que estaba buscando, ¿no?, para alquilar, y se le vencía el contrato, y se le vencía en 2 semanas, y estaba desesperado porque no encontraba un lugar donde alquilar. Y yo le digo, quédate tranquilo que el Señor, ¿sí?, no te va a desamparar, ¿sí? ¿Y qué pasó con esto? Resulta que faltando un día, yo le digo, pero faltan 2 semanas, me decía, no estaba re mal. Y yo le digo, no te va a desamparar el Señor, así falte un día, vas a ver que... Y bueno, faltando un día, consiguió, ¿no? Y así es el Señor, ¿no? El Señor no te va a dejar, nunca te va a dejar, ¿no? Así nosotros bajamos nuestra fe y todo, aún así el Señor te es misericordioso y el Señor te va a ayudar. Pero sí, lo que no tenemos que hacer nunca es dejar de orar, dejar de buscarle a Dios. Tenemos que seguir buscando, aunque perdamos la fe, porque a veces, como dice acá, ¿no?, que la fe a veces sacudida, aunque perdamos la fe, jamás debemos dejar de buscar a Dios, ¿sí? Siempre lo tenemos que buscar, porque Él va a estar. Él siempre está, ¿sí? Y tenemos que entender que el deseo de Dios es que nos vaya bien en todo, en que prosperemos, ¿sí?, no solamente en la economía, sino que podamos prosperar en todo, ¿sí? Ese es el deseo que tiene Dios para nosotros, ¿sí?, para nuestra vida. Él quiere que nosotros empecemos a confiar más en Él y a depender más de Él, ¿no? Porque muchas veces nos acordamos de Dios cuando estamos en la última, en la lona, pero todas las veces que tenés oportunidad ni oramos, ni leemos la palabra. Entonces, eso hace, ¿no?, que perdamos la fe, ¿sí? Bueno, vamos a algunos consejos prácticos que nos ayudarán a desarrollar las cualidades para alcanzar la estabilidad tan esperada, ¿no? Y uno de los consejos acá que nos dice en la lagunita A, para los que anotan, ser moderados, ¿sí? Ser moderados. Pongan. ¿Qué es lo que hace la moderación en nuestra vida? Nos va a permitir que no nos desenfrenemos, ¿no? Nos permitirá no desenfrenarnos, ¿no? Claro, uno tiene que ser moderado, ¿no?, frente al problema que tiene que afrontar, ¿sí? Porque a veces en el afán de resolver nuestra economía podemos cometer errores, ¿sí? Podemos, cometer muchos errores, incluso en nuestro hogar, ¿no? Podemos cometer errores con mi familia, en lo que decimos, ¿sí? Podemos cometer distintos tipos de errores, ¿sí? Así que ese es uno de los cosas, es uno de lo que debemos ser moderados, ¿no? En cómo hablamos en nuestra casa, qué decimos, porque a veces desarrollamos una fe tan negativa que terminamos declarando, ¿sí?, que todo nos va a ir mal, que nada va a cambiar. ¿Por qué es eso? Porque uno se carga negativamente, ¿no? Y empieza a contaminar el alma, ¿sí? Uno empieza a cargar su mente y contamina el alma. Satanás siempre te va a hablar a la mente, ¿no? Y tira una semilla y empieza a crecer en vos. Entonces vos empezás a declarar en tu casa que no va a cambiar, no conseguí trabajo, esto no va a cambiar, cada vez me va a ir peor, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? El ser moderados nos va a enseñar a moderar lo que decimos, ¿sí?, lo que hablamos, cómo contestamos, ¿sí? Por eso es una de las cosas que tenemos que aprender, la moderación, ¿sí? Ser honestos, ¿no? Y otra cosa es la moderación, ¿no? Está bien, vamos al siguiente, ser honestos. La honestidad, ¿sí? ¿Qué es la honestidad? La honestidad es ser transparentes, ¿sí? Claro, muchas veces la persona está tan mal, ¿no?, que empieza, tal vez busca trabajos deshonestos, ¿no? Trabajos deshonestos, ¿qué sería? Qué sé yo, tiene un jefe que de alguna manera te incita a mentir o te obliga a mentir, ¿no?
Dice, no, sí que no está, no, decís esto, el otro. Y uno está mintiendo, ¿no? Y el Señor nos enseña en la palabra que debemos ser honestos. Entonces, ya cuando vos no sos honesto, ¿sí? Estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Entonces Dios no puede ayudarte económicamente, ¿sí? O qué sé yo, decís, qué bueno, se equivocó la que te estaba cobrando, y en vez de devolvérselo decís, no, mirá, qué bueno, Dios me está prosperando. Y no es así, ¿no? En realidad tenés que devolver, tenés que ser honesto. A Dios le agrada a la persona que es honesta. Sí, Dios te va a devolver el triple. Sí, quédate tranquilo, porque eso Dios todo lo está viendo. Dios no duerme. Dios todo no se le escapa nada. Dios está viendo, y la honestidad es muy importante. Sí, el ser transparente. Otra de las cosas, comprar cosas robadas, ¿no? A veces uno dice, bueno, está barato y compra. No hay que comprar nada robado, porque detrás de eso robado te va a traer maldición a tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que fue robado, tal vez lastimaron o mataron a una persona, y vos le estás dando laburo al que hizo eso, ¿no? O estás alimentando una cadena, porque tal vez ese no lo mató, pero lo compró uno de esos y lo está revendiendo. Entonces, eso no trae bendición a la vida de uno, ¿sí? Otra de las cosas, ¿no? No, mirá, vamos colgando el cable de la luz, ¿no? Y todo eso realmente no le agrada a Dios, y todo eso no va a traer bendición y prosperidad a tu vida. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ser honestos, ¿sí? Tenemos que ser moderados. Y otra de las cosas, ser prudentes también. A veces uno, por no ser prudente, se mete en hipotecas, ¿sí? Se mete en créditos, ¿sí? Se mete en garantías, ¿sí? Destroza la tarjeta de crédito, después no sé si lo pago bien y si no veremos, que Dios me ayude. Claro, y después esto sí se ve reflejado, ¿no? Porque en algún momento tenés que pagar todo esto. ¿Y eso qué pasa? Después no tenés para pagar y vas al verazo, te presionan y cada vez tu deuda se va haciendo más grande, ¿no? Y no podemos prosperar de esta manera, ¿no? Por eso Dios nos enseña a ser prudentes. Tenemos que ser prudentes en la economía, ¿no? Y otra de las cosas es dar nuestro diezmo y ofrendas, ¿sí? Es otra de las cosas. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que dar nuestro diezmo, ¿sí? Una forma de manifestar nuestra obediencia, nuestro agradecimiento a Dios, a todo lo que Dios nos da, ¿no? Entonces, hay que dar el diezmo, ¿no? ¿Y qué es el diezmo y qué es la ofrenda, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿qué es el diezmo y qué es la ofrenda? Bueno, el diezmo es el 10% de tus ganancias, ¿sí? Y la ofrenda es lo que vos quieras y sientas darle a Dios, ¿sí? Bueno, en esto, ¿sí? Tenemos que, porque a veces uno dice, uno va y ora en la iglesia, ¿no? Uno va ahora en la iglesia, dice, qué buena la palabra del pastor, ¿no? Todo. Pero toda esa obra de Dios, ¿no? Es sostenida económicamente por los diezmos. O sea, que si no existiera el diezmo, ¿sí? Nos quedaríamos sin iglesia. Después nos anda a orar a la Santa Basílica de Luján, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo eso es sostenido por los diezmos. Por eso hay que diezmar también, ¿no? Además de que es una palabra de Dios, o sea, es darle a Dios, ¿sí? Es sembrar. Cuando vos estás diezmando, estás sembrando en tu economía y Dios te va a prosperar, ¿sí? Miren lo que dice la palabra, ¿sí? Ya les digo, dice, traed, esto está en Mateo 3:10, dice, traed todo diezmo al alforil, ¿sí? Y haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En Malaquías, perdón, está esto, 3:10. Sí, ¿me traes un vasito de agua? En Malaquías 3:10, ¿no? Y debemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos va a prosperar. Y siempre que le demos a Dios te va a prosperar, ¿no?
Pero, y no solo de dinero hablamos, cuando vos le das tu tiempo, cuando vos le das, no le das tu servicio, cuando vos le das tu amor a través de otra persona, le das el amor a otra persona, lo acompañás, ¿no? Cuando vos le hablás a una persona, estás dándole a Dios, ¿sí? Y Dios te va a ayudar y te va a prosperar, ¿sí? Yo te cuento un poquito rápido mi testimonio, ¿no? Yo hace 5 años atrás, yo estaba económicamente, no tenía absolutamente nada, ¿sí? Pero empecé a dar mucho a Dios en cuanto a mi tiempo, ¿no? O por supuesto ofrendando, ¿no? Pero más que nada le daba mi tiempo a Dios, invertía, ¿no? En el ministerio. Yo tenía 2 células, me acuerdo que iba a una, ¿sí? Dejaba de trabajar, cortaba re temprano de trabajar, iba a esa célula, daba esa célula, me tenía que ir por autopista, pagar peajes, todo, irme a la otra. Sí, célula después. Tenía 2 células, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le decía, no me importa, Dios, yo lo que quería, la verdad, lo que quería es predicar la palabra de Dios. Después, muchas veces, me iba en el medio del mejor trabajo y no me importaba. ¿Por qué? Porque yo quería darle lo mejor a Dios. ¿Qué pasó? Yo trabajaba de taxista, ¿no? Era chofer. Al cabo de unos años, Dios me da mi propio taxi, ¿sí? Hoy en día tengo mi casa, tengo mi propio taxi, soy mi propio jefe, ¿no? Pero claro, Dios vio cuando uno le da, ¿no? Por eso digo, no solamente hablamos de dinero, sino cuando uno le da su tiempo, ¿sí? Y le das, invierte en el Señor, ¿no? El Señor te va a prosperar. Por eso te animo, ¿no? Y también el diezmo y la ofrenda, ¿no? Es muy importante. También por lo que te decía, no solo por el darle a Dios en sí, sino también para sostener la obra de Dios. ¿Se entiende? Si no ofrendáramos ni diezmara a ninguno, no tendríamos más iglesia, sinceramente. Porque no, la iglesia evangélica no es sostenida por el Estado como la católica, ¿no? La iglesia evangélica es sostenida por sus fieles. Así que bueno, un poquito eso quería comentar, ¿no? Así que debemos, ¿no? Dice, a ver, cada uno debemos dar, como propuso nuestro corazón, ¿sí? Esto que leí, que voy a leer, que lo voy a terminar de leer ahora, está en 2 Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Quiere decir que cuando vos vayas a diezmar, o darle al Señor una ofrenda, ¿no? Tiene que ser con un corazón alegre, ¿sí? No, a ver, no podés diezmar y estar triste, ¿no? Estás con una cara, ¿qué te pasa? No, me equivoqué, iba a poner 10 pesos y le puse el de 100, ¿no? Claro, y estar mal por eso, ¿no? Por eso uno tiene que diezmar y hacerlo con un corazón alegre, estar contento que le estás dando a Dios, ¿sí? Estar contento que le estás dando a Dios, ¿no? Y no lo tiene que hacer tampoco por decir, no, yo pongo porque si no, o sea, si no pongo, Dios me va a castigar y mi economía no va a andar. No por esas cosas, ¿no? Uno tiene que dar con un corazón alegre. Yo te doy, Señor, después vos encargate de mi economía, ¿no? Y Dios se va a encargar. Tampoco decir, no, si yo no pongo, o si yo pongo, me voy a hacer millonario. Si no, no. Por eso nos dice acá, ¿no? Fíjense lo que dice la palabra, que dice, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? Que dice, no con tristeza ni por necesidad, ¿sí? Por eso, debemos dar con un corazón alegre y desprendido de las cosas, ¿sí? Así que, bueno, ¿para qué? Para que Dios, debemos hacer todo esto que dijimos, ¿sí? No sé si dije la laguna D era diezmar y ofrendar, ¿sí? La laguna D, pero haciendo todas estas cosas que dije, que el Señor nos dice, mejor dicho, nuestra economía no puede andar mal, ¿no? Porque le estamos entregando nuestra economía, nuestra área económica al Señor, ¿no? Así que si haces eso, vas a ser prosperado, quédate tranquilo. Tal vez uno es ansioso y quiere todo ya, pero uno tiene que empezar también a entregarle a Dios, ¿no? Para que Dios te prospere, para que Dios, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la económica, tenemos que dar para que si no te pueda prosperar, porque si vos, como decíamos,
estás en tu área económica, mentís, si te podés quedar con un vuelto te quedás, ¿no? Te prendés en todas las cosas que no están bien económicamente, no es que Dios te maldice, vos mismo te maldecís. Y otra cosa, Dios no te puede prosperar, ¿por qué? Porque estás pecando, no se estás entregando el área económica a Dios, ¿no? Se la estás entregando a Satanás, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser prosperados, debemos entregarle a Dios, ¿sí? Vamos a la conclusión. Dice, yo la voy a leer, la confianza en Dios les brindará seguridad en todas las áreas y el poner en práctica el principio de dar al Señor les permitirá experimentar la prosperidad de parte de Dios, ¿sí? Así que vamos a empezar a darle al Señor, ¿sí? A ofrendar, a diezmar y también darle al Señor tu tiempo, ¿no? Y cuando vos haces algo por Dios o vos también ofrendás o entregás un alimento cuando te piden, también Dios lo ve, no es que solamente es eso, ¿no? Sino que eso también es parte del dar. Todo lo que vos des para Dios tiene su galardón, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir un galardón? Que Dios te va a premiar, ¿sí? Dios te va a dar, Dios te va a prosperar. Así que, bueno, esa es la palabra de hoy, ¿sí? Así que, bueno, vamos a orar, ¿no? Podés empezar a ponerlo en práctica, ¿sí? Y ver, ¿no? Y cuando diezmamos y ofrendamos, Dios está sembrando para tu vida. Cuando le estás dando tu tiempo, estás sembrando para tu vida, ¿sí? Cuando lo mínimo que sea, porque a veces uno no tiene, ¿no? Que dé al Señor, está sembrando para su vida. Y te puedo asegurar que vas a cosechar, ¿no? A mí me pasó sin quererlo, pues yo no lo hacía porque decía, no, sí, lo voy a hacer, qué mal esto, tengo que hacerlo. Pero bueno, Dios me va a prosperar, igual. No, esa no es la actitud. Yo lo hacía porque lo quería hacer y porque realmente me llenaba y no me importaba nada. Bueno, hoy hago unos mangos menos, no me interesa. Yo quiero servir al Señor, ¿no? Ni pensaba. Sabía que hacía unos mangos, unos cuantos mangos menos, porque tenía que cortar re temprano de laburar, pero no me importaba, ¿sí? Y esa actitud tiene que ser, ¿sí? Y Dios te va a prosperar. A mí me prosperó y te puedo asegurar que a vos también lo va a hacer, ¿sí? Vamos a orar y terminamos la clase. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te pido que, Señor, hayan entendido la palabra, que entiendan, Señor, cuando hablamos de prosperidad, que tenemos que dar, Señor, de nuestro tiempo, tenemos que dar, Señor, nuestros diezmos, nuestra ofrenda. Por eso, Señor, bendice a cada uno, háblales el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, eso ha sido todo. No sé, me extendí un poquito, pero bueno. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga, ¿sí? Nos vemos la próxima clase.